Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Juan 1:1 leímos, y vamos a usar algunos de los versículos acá. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Señor, tu palabra ya es bendita, oh Dios. Tu palabra, Señor, está llena de vida y de propósitos. Tu palabra es poderosa más allá de lo que nosotros podamos entender, porque ¿quién podrá comprender la mente de Dios? Señor, te damos gracias por la oportunidad en este día de escucharla y de predicarla. Prepara nuestros corazones, Señor, en este día para recibirla, como también para predicarla, oh Dios. Y sobre todo, Señor, glorifica tu nombre, y que el propósito para el cual tú le envías a cada corazón individualmente en este momento y más luego se realice, Señor. Sabemos que esa es tu promesa, no volverá atrás vacía. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Declaramos este lugar bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo de Dios. Declaramos en este momento, por el poder de Jesús, que ningún tipo de pensamiento contrario a los propósitos por los cuales Dios nos ha reunido en este lugar, en ningún pensamiento contrario o actividad contraria a los propósitos de Dios podrá estorbar que esta palabra fluya de acuerdo a los propósitos de Dios, y nada pueda impedirla penetrar en los corazones y más allá, en lugares remotos en donde solamente Dios conoce, ni la ciencia ni los hombres podrán nunca entender. Te damos gracias, Señor, a ti por todo, y en este día toda honra y toda gloria, y permite que en este día nuestra concentración sea completa y absoluta, Dios, en el hecho de que tú eres ahora quien nos vas a hablar a nosotros. Nosotros cooperando, Señor, y obedeciendo, preparamos nuestros corazones, y no permitiremos que nada ni nadie pueda estorbar, oh Dios, nuestra concentración y nuestro enfoque en lo que tú quieres hacer en cada vida en este día. Y más luego, para aquellos que virtualmente están mirando en este momento, o virtualmente se detendrán a escuchar esta palabra por los medios virtuales. También los grupos que se reunirán, Señor, y de nuevo repasarán esta palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu use a cada uno de ellos, Señor, para ayudar a expandir y extender su significado en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, te damos gloria y toda honra. Amén. Se pueden sentar. Yo sé que hay algunos hermanos que no cierran los ojos para orar. Y yo me quedo con los ojos abiertos también, pero no es para ver quién no cierra los ojos. Yo aprendí eso cuando era niño. Nos sentábamos a comer por regular, muy informal, ¿verdad? En nuestra casa no tenía demasiado protocolo formal, etiqueta de clase media y arriba, porque no lo éramos. Y aprendí que uno de los hermanos míos esperaba que se hiciera una oración larga, porque teníamos que orar por la comida. No podíamos comer sin primeramente orar. ¿Cuántos de ustedes le enseñan eso a sus hijos? Pero mientras nosotros orábamos, había uno que tenía los ojos abiertos, y de repente se desaparecía un pedazo de carne. Entonces yo creo que quizás la razón por la cual algunas personas, hermanos, no cierran los ojos es porque tienen algo pendiente que no quieren perder. Pero yo le aseguro, hermano,
que aquí hay ujieres que están chequeando las cosas. Imagino que hay alguno aquí adentro, no sé. Amén. A su nombre. El Señor en este día, hermanos, quiere hablarnos sobre su palabra. La palabra de Dios, viva y eficaz. ¿De qué está llena tu copa en este día? Se trata de eso también. Vamos a hacer una continuación del Salmo 23 hoy, pero no es intencionalmente, simplemente que la palabra de Dios está tan entretejida en todo su significado y diferentes aspectos dentro de la palabra de Dios que se complementa siempre. ¿De qué está llena tu copa? Es la pregunta. Recordamos, ¿verdad?, al salmista hablando de la copa. Su copa estaba llena, estaba rebosando. Y se hizo la pregunta dentro de esos mensajes: ¿de qué está llena tu copa? Puede estar llena de cosas buenas o cosas malas. Cosas que agradan a Dios, cosas que desagradan a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? De eso el Señor quiere hablarnos en este día. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Considera el corazón en este momento, de acuerdo con lo que dice la palabra en ese versículo, de que el corazón sea la copa. Lo que entra al corazón, de eso es lo que está lleno en su copa. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces podríamos decir que en realidad, hasta que el Señor venga y regrese por su iglesia de acuerdo a su palabra, nosotros estaremos tratando con esta situación de la llenura de la copa, su descenso o su crecimiento, quizás completamente llena de una cosa o de otra, pero por lo más regular que esté llena de dos cosas. Y hay una batalla interna dentro de la persona que se libra continuamente por tal razón. Porque el hombre y la mujer que viene a los pies del Señor también y acepta a Jesús como su Salvador personal, empieza un proceso, un caminar nuevo, dice la palabra. Somos nuevas criaturas. Pero esa nueva criatura que ha sido perdonada ahora está en un proceso de reformación que lleva su proceso. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero lo que está en el corazón de la persona no arrepentida tiene que ser reemplazado por las nuevas cosas de Dios. Los principios que son los principios y prácticas de la nueva vida, ¿verdad? Pablo entendía esta realidad y la expresaba como una lucha en Romanos 7, capítulo 7, versículo 15. Una lucha interna. Estaba peleando continuamente Pablo, y claro, no solamente él, sino nosotros también estamos peleando esa batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchas veces, decía Pablo, que muchas veces no hacía lo que quería hacer y lo que quería hacer no hacía. Y finalmente concluye en ese capítulo con una exclamación: miserable de mí. Dice él. Cuando dice de mí, está hablando del hombre carnal, el hombre natural. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabemos que si vamos al capítulo que estamos refiriéndonos de Romanos, vamos a encontrar que Pablo también tiene respuesta para eso. En Romanos 7, ¿verdad? Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. Es una afirmación seria esa, porque está diciendo que en realidad él reconoce que en él hay un elemento que le hace pecar. Y esto concuerda con lo que dice Juan capítulo 1, que por lo regular leemos cuando vamos a administrar la Santa Cena, cuando dice que el que dice que no ha pecado, el que dice que no ha pecado llama a Dios mentiroso y la verdad no está en él o ella. Yo recuerdo un señor que me llamó por el teléfono, había visto el programa de televisión y quiso debatir ese tema conmigo. Y me dijo, no, los creyentes ya no pecan. Eso no está hablando ahí a los creyentes. Pero sin embargo usted lee más adelante en Primera de Juan capítulo 1 y descubre que sí le está hablando al creyente, porque dice, hijitos míos, dice el apóstol. Si está diciendo hijitos míos, son creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando yo le dije eso, no supo qué responderme. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, en este proceso hay una continua lucha que empieza con la resistencia del viejo hombre o la vieja mujer. Y de esto es que vamos a hablar, del poder de la palabra de Dios. Cuán poderosa es la palabra de Dios. Nos dice en hebreo que es viva y eficaz. Viva quiere decir que tiene vida. En otra palabra, Dios cuando habla su palabra sale del corazón de Dios y refleja del corazón de Dios lo que Dios la manda a hacer, dice la palabra. En otra palabra, viaja con un propósito al corazón del hombre y la mujer que la escucha. En este día, por ejemplo, se está hablando la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, de nosotros, tenemos diferentes necesidades, diferentes situaciones que el Señor conoce. Solamente Él en este momento la conoce todas. Él sabe muy bien lo que está en su corazón y en el mío. El Espíritu Santo también, por lo regular, va con la palabra. Por eso dice la palabra que una de las razones por las cuales el Espíritu Santo nos iba a ser dado, decía el Señor, es porque Él convencerá al mundo de pecado. La palabra sale con propósito al perdido o al creyente que está en proceso de formación, con el propósito inmediato en ese momento de qué es lo que Dios está haciendo con usted. Pero cuando le habla al inconverso, al que todavía no cree en el Señor, está hablando aquí precisamente de lo que dice en Hebreos 4:12. Está hablando del poder de la palabra enviada por Dios con propósito para penetrar. Y cuando dice penetrar, se está refiriendo a un combate entre dos adversarios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de eso precisamente que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, hay una lucha interna en mí. ¿Cuántos alaban al Señor? No solamente en él. Cuando él está hablando de la lucha interna en todo creyente. Pero antes de llegar a hablar de la posición en Cristo que un creyente puede combatir en esta situación, siendo ya creyente, vamos a tratar esto secundario. Vamos a tratar con la persona que no conoce al Señor. Quizás aquí hayan algunas personas que no conozcan al Señor todavía. Quizás haya algunos creyentes pero de distancia, ¿verdad? Recuerdan en la Biblia del discípulo, el discípulo que no se conoció, que seguía a Jesús, pero no se sabía quién era. Lo seguía a la distancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo experimenté todo esto como una persona que en un momento dado no estaba en los caminos del Señor. Nosotros todo lo experimentamos.
La palabra venía con propósito. Entienda esto, hermano. Hay una situación aquí importante que entender. Cuando cuando se usa el concepto de una espada, que la palabra viene como una espada porque lo dice en Efesios 6, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Está hablando de combate, está usando vocabulario de combate para traer un conocimiento profundo en cuanto a estas cosas. Cuando se habla de la palabra como viva y eficaz, está advirtiendo al que le está escuchando, principalmente al que no conoce a Dios, que no importa cómo tú la resistas, la palabra de Dios va a penetrar. No importa en qué momento tú vas a abrir los ojos y vas a decir, ahora entiendo. Eso fue lo que nos ocurrió a todos nosotros. Ahora entiendo, no entendía antes, pero ahora entiendo. Pero la palabra penetró en algún momento, quizás ahora, en este momento, el Señor está añadiendo algo, pero la base del conocimiento interno, espiritual que usted necesitaba, ya estaba creada. ¿En qué forma? Puede haber sido otro predicador, puede haber sido usted leyendo la palabra aunque no estuviera realmente interesada en eso. Sea en la forma que sea, escuchó la palabra, porque dice que en Romanos capítulo 10, que la fe es por el oír de la palabra. El poco de fe que usted necesitaba para usted poder exclamar, entiendo ahora lo que me querían decir, es porque ya esa fe ha crecido en usted. Es porque esa fe ya ha sido implantada en su corazón. Esa chispa de fe que ahora lo pone usted en una posición de usted poder entender. ¿Cuántos alaban al Señor? Un par de veces a mí me han tratado de agarrar con un anzuelo. Recientemente. Los piratas de las computadoras. Hubo uno que me llevó casi al punto de yo entregar todo, creyendo yo que estaba tratando con una agencia legítima de seguridad cibernética que yo pago. Porque ellos toman los logos y todo y lo hacen ver todo igual. Y él me llevó y me entró dentro de mi propia computadora a ver cosas que yo inclusive ni sabía que existían ahí adentro. Pero mientras él estaba haciendo todo eso, él estaba colocando un espía ahí adentro. Estaba colocando un programita espía que le permitiría a esta persona continuar entrando a mi computadora aún sin yo saberlo. Pero algo me dijo, para y llama y pregúntame, llama directamente a la compañía. Tú tienes el teléfono. Y yo llamé, me dijeron, ¿cómo? No, nosotros no hacemos esas cosas. Y está él todavía con usted ahí. Digo, sí, lo tengo en el otro teléfono. Él me dijo que iba a esperar. Pero cuando yo le dije, ¿usted está ahí? Silencio. Pero estaba callado ahí todavía. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Cuando la palabra de Dios primeramente penetra con los propósitos de Dios, quizás, como dijo Herodes, por poco me convences. Por poco me convence con tu argumento, le dijo, ¿verdad?, a Juan. Pone en el corazón una semilla de fe que necesita poca cosa para ser activada. ¿Cuántos alaban al Señor? La semilla necesita sol y ciertas cosas para ser activada. Hay una semilla, y cuando hablamos de sol hablamos de luz. En Primera de Juan estamos hablando de luz, Jesús como la luz. Cuando Jesús habla, es luz lo que procede. Y esa semilla que está en su corazón, que usted escuchó por la radio, usted escuchó en la iglesia, o una persona, un familiar, ha estado ahí
como un espía dentro de su corazón, esperando el momento apropiado, cuando esa luz que provee el Señor, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Penetra y no hay quien la pare, entra adentro, luz. Entonces de repente la fe se activa. ¿Puede usted glorificar el nombre del Señor, hermano? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan. Todo esto coincide con lo que estamos hablando. Y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía. No hay quien vence al Señor en ninguna forma con su palabra. La persona ignorante de las cosas de Dios puede decir: por poco me convence y se va. No, chico, ya se te plantó en el corazón esa semilla de fe. Y tú no vas a ganarle a Dios. Esa palabra va a actuar en la forma que debe de actuar. Si eres inconverso, para salvación. Si estás descarriado, para arreglar tus pasos con el Señor. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. La gloria para el Señor. Pero no volverá atrás vacía. Así como la lluvia y la nieve no vuelve atrás vacía, sino que Dios la manda con propósito, ¿sabe? Y por eso nosotros vivimos, porque si no hubiera lluvia, si no hubiera sol, si no hubieran estas cosas, no crecieran los alimentos. El Señor se está refiriendo aquí en la agricultura, a términos de agricultura, a ese concepto. No hay germinación de nada, ni se produce nada. Ni la semilla puede continuar perpetuando la producción del alimento que necesitamos para sobrevivir. ¿Cuántos alaban al Señor? Aplícalo a tu vida, porque así mismo llega la palabra para tu bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando germina, produce lo que tú necesitas para continuar hacia adelante, para que esa vida continúe hacia adelante. Y Jesús es esa vida que cuando está con nosotros, como dice Él, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando está con nosotros, estaremos siempre llenos de vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay personas que resisten la palabra. Y por eso es que Dios quiere hacerle claro, como así nosotros cuando decimos que fuimos convencidos, estamos hablando de la resistencia. Si fuimos convencidos era porque hacíamos resistencia. Y el que escucha la palabra de Dios en este momento, por ejemplo, y no está dispuesta a ceder, por ejemplo, usted está descarriado, usted no conoce a Dios, la palabra está hablando hoy, pero cuando termine el servicio todavía usted sigue igual y sale por ahí mismo igual. En su corazón hay una resistencia natural que no permite que la palabra prospere, pero está ahí porque usted la escuchó. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted se irá de aquí, usted no pasará al frente hoy, quizás, no quiero profetizarle. Y usted se irá convencido, convencida de que trataron de nuevo, pero qué ignorancia. La palabra ya está en usted. Usted ya la escuchó. Y dice Dios en su poderosa palabra: no volverá atrás vacía, no me regresará vacía. Sea hoy o sea después,
esa palabra será prosperada en su corazón. Eso es promesa de Dios. Lo dice por su palabra. Y dice Él: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En otra palabra, ni volverá atrás vacía, ni tampoco nunca dejará de ser mi poderosa palabra, o dejará de hacer mis poderosos propósitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa resistencia es una resistencia natural que llega con el proceso. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, entonces empieza una lucha nueva. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo pensaba en esto y meditaba en este asunto hoy, y cómo lo ilustraría mejor. Siempre me gusta seguir a mi maestro. Mi maestro es Jesús. Siempre me gusta seguir a mi maestro y cómo él hacía las cosas, buscando una forma de cómo tratar de hacer la palabra de Dios mejor entendida de parte de los oyentes. Y en el proceso, ¿verdad?, cuando se habla con palabras espirituales y sencillas, cubre un espectro de tantos diferentes tipos de personas a su nombre. Entienda lo siguiente: en este sentido se puede usar la ley de física, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Dos naturalezas, la natural y la espiritual, no pueden ocupar el mismo espacio. Tiene que haber una que domina y otra que es dominada. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el propósito de Dios y la prosperidad que el Señor va a traer a través de su palabra, cuando Él ha penetrado toda resistencia del hombre y la mujer interior carnal, después que ha destruido toda esa resistencia, el propósito de la prosperación que habla el Señor es que seamos nosotros construidos como un edificio, dice Pablo, al punto que podamos ser considerados como a la estatura de nuestro Señor, a quien nosotros emulamos, a quien nosotros imitamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces es relevante cuando hablamos de la llenura de la copa, tiene relevancia con esa lucha, porque es como un vaso lleno de una sustancia. La mejor forma para entenderlo es la siguiente: cuando yo hago mi cafecito en la mañana, en la greca me queda un poco que tengo ya que botarlo, lamentablemente, porque el café no se guarda. Y entonces yo cojo el cafecito y lo echo en una taza, porque voy a lavar la greca y la voy a dejar lavada. Pero por lo regular, porque quizás si tomar café con un poquito de azúcar, se pega el azúcar abajo y entonces después se pone dura para poderla mover, y se seca, etcétera. Mejor abrir la pluma y limpiarla completa. Entonces, con el cafecito adentro y su azúcar que queda, yo le echo el agua. El café está en la taza. El café de un color oscuro por lo regular, ¿verdad? Pero yo le echo el agua. Inmediatamente el color del café continúa siendo el mismo, pero va disminuyendo en su color, ¿verdad? Mientras más agua va entrando. Mientras la taza más se va llenando, más claro se va poniendo el agua. Y cuando llega a la parte arriba, empieza a rebosarse. En este caso es bueno que rebose, no debe traer gozo el saber que en nuestra copa, al principio, cuando conocimos al Señor, empezó ese proceso y ha empezado ya a rebosar esa copa. ¿Qué quiere decir eso? Que ha empezado a tomar control el agua, que legítimamente habla el Señor como el agua que se mueve, ¿verdad que sí? Que viva, el agua que limpia, que purifica. Esa agua va destruyendo el poder del color de ese café, esa naturaleza caída de ese hombre carnal y mujer carnal, a su nombre.
empieza a derramarse, y mientras más agua, mientras usted más escucha la palabra de Dios, es como esa agua que está cayendo en esa taza y está llenando y está sacando, está llenando y está sacando a su nombre. Llega un día cuando esa agua esa cosa empieza a cambiar completamente. No podemos hablar del tiempo que se toma para hacer eso en una taza con el tiempo que estamos hablando de la proyección de un creyente en el proceso de santificación. Pero es exactamente lo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando viene a ver qué queda, ya sale todo el café con su azúcar. Esa es la azuquita esa que da el mundo. Sí, porque el mundo pone todo en una pildorita con un dulcito por encima para que no le dé el amargo de la píldora. Y llena, cuando viene a ver está eso. ¡Oh, qué bien! Gloria a Dios. Quiere decir que usted está creciendo espiritualmente, que el Señor con su palabra, usted está escuchando la palabra, usted está leyéndola, usted está meditándola, está entrando en ese vaso continuamente a su nombre y está llenando y está. Pero ¿qué pasa cuando usted deja de oírla? Cuando viene a ver ese cafecito ahí, usted lo deja para el otro día y hasta malo huele, ¿verdad? Usted no se lo toma. Café trasnochado. Bueno, si hubiera una necesidad y no hubiera otra alternativa, pues, pero yo no voy a beber café trasnochado cuando yo puedo hacer un café fresco. El problema es el siguiente: cuando yo hablo de hacer café fresco, estamos hablando de la vida del mundo. Cuidado con no malentender eso. La vida del mundo. Si usted vaya a hacer café del mundo y lo echa en la taza de nuevo, el agua clara que está ahí, y usted no le está echando el agua clara, ¿qué va a pasar? Se va a llenar del color del café más que del agua clara que tenía. Esa es la vida espiritual. Muchas veces un sub y baja. Pero ¿qué es lo integral aquí? ¿Qué es lo importante de entender? Que la purificación del creyente tiene que ver en cómo él o ella emplee su voluntad. ¿Cuántos alaban al Señor? Si es tu voluntad crecer en el Espíritu y en las cosas de Dios, tú vas a buscar estar expuesto a ellas continuamente, tal como ustedes están haciéndolo, a su nombre. Pero si es su voluntad, su decisión, que bueno, vivir una vida tibia, siempre esa agua y ese café van a estar mezclados ahí. El café y el agua. No se sabe quién es que va a terminar ganando la batalla. Pero entonces dice Pablo: miserable soy yo, miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de esta situación, de lo que estamos describiendo? Porque la voluntad humana es muy débil. Si fuera por usted mismo, llegó enero, bueno, de que todo el mundo, de que un plan, sí, yo voy a rebajar de peso, que vaya, yo voy a dejar de esto. Pasan 2 semanas y se olvidó todo. Algunos quieren rebajar un poco, otros quieren aumentar un poquito, como yo. Bueno, voy a ser honesto, no que yo estoy buscando aumentar ni nada, simplemente yo no me llevo mucho de eso. Pero asegúrese usted que tal como usted, Dios le ama, ¿sabe? Tenga cuidado, yo no quiero hacerle sentir mal a usted de ninguna forma. ¿Cuántos alaban al Señor? A Dios lo que le interesa es quién está dentro. A su nombre. Esa lucha es de la que habla el apóstol Pablo, de la que él está hablando. Dice él que, por una parte, su voluntad quiere ceder a hacer lo que es bueno.
Pero hay otra cosa otra ley que está dentro de sus miembros, él dice, que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. ¿Qué cosa es esta? ¿Qué lucha? Algunas veces lo que quiero hacer no puedo hacerlo. Y entonces hago lo que no quiero hacer. ¿Quién? ¿Cómo podremos escapar de esta situación? Porque sí, yo estoy supuesto a usar mi voluntad para triunfar sobre las cosas que no le agradan a Dios en mi interior, en mi mente y en mi corazón. Pero reconozco que soy débil por naturaleza. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces él dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él está haciendo la diferencia. Y en los momentos que yo no puedo, no siento la fuerza de voluntad para poder resistir algo, ahí viene la palabra de Dios en mí, el poder del Espíritu Santo que mora en mí, que son dos aliados míos poderosos, que entiende mi naturaleza el Señor, y por eso me dio su Santo Espíritu desde que yo creí en Él. Dice que su Santo Espíritu fue depositado en nosotros. ¿Por qué íbamos a necesitar eso? Porque es una lucha interior. Si prestamos atención, es una lucha ganada. Por la realidad de que dice el Señor que su palabra, tan poderosa como una espada, más cortante que una espada de dos filos, va a penetrar a los lugares que ni usted mismo comprende ni entiende. Ni siquiera cree usted que existen. Pero aquel que a usted lo hizo conoce la última fibra de su cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa espada, así como cuando están dos adversarios peleando, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ustedes han escuchado la expresión en inglés que dice a cut to the heart. ¿Te has escuchado esa palabra, verdad? Esa expresión. Un corte al corazón. ¿Te has oído eso? Eso es lo que hace la palabra de Dios, pero no solamente al corazón. Cuando habla del corazón, habla del centro de la voluntad humana. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese lugar escondido y remoto no es muy fácil de encontrar, pero esa espada va directamente, porque el Espíritu Santo, que es la que mueve la palabra, por eso tiene vida la palabra, sí, el Espíritu Santo, cuando usa esa espada y es preciso, es como un soldado con precisión, experiencia. A su nombre. Conoce, dice muy bien, conoce, discierne el pensamiento. Ya te ha sondeado tus pensamientos y ya conoce por tu pensamiento aún más allá lo que está en tu corazón. Y cuando el plan de rescate se formaliza dentro del corazón de Dios, el Espíritu Santo sabe exactamente la palabra que va a llegar y va a penetrar. Entra como esa espada a los lugares más remotos del interior del ser humano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Bueno, no esa parábola, la parábola de la cizaña. Que mientras dormían los trabajadores, el enemigo entró y sembró cizaña. Y cuando llegó el dueño del lugar, ¿qué ha pasado? Bueno, señor, que no sé qué pasó, que la cizaña apareció durante el día y la vamos a arrancar. No. ¿Cuántos alaban al Señor? No hagan eso, porque si ustedes lo hacen pueden arrancar el trigo con la cizaña. En otras palabras, pueden arrancar lo bueno en su corazón que le ayuda a ustedes a permanecer, ¿verdad que sí? Si usted empieza a usted tratar de disectar esa naturaleza interna, usted no tiene la capacidad para hacer eso. Usted necesita la intervención del Espíritu Santo. La palabra de Dios entra y revela y llega a esos lugares y conoce exactamente con la precisión de un cirujano espiritual exactamente cómo va a ser la operación.
Pero cuando penetra, esa palabra poderosa, más cortante, está cortando. ¿Cuál es la oposición? La oposición son los ligamentos, la musculatura, cuántas cosas para entrar más allá. Eso habla de la oposición dentro del corazón, que lleva muchas veces raíces por mucho tiempo en el corazón del hombre y la mujer. ¿Cuántos alaban al Señor? Las palabras dicen que tengamos cuidado, ¿verdad? No sea que haya en algunos raíces de amargura que contaminen entonces a muchos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dentro del corazón hay motivación, y dice la palabra aquí que la palabra de Dios ya va discerniendo y conociendo cuáles son esas motivaciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Esas motivaciones, hermanos, que han crecido raíces en el corazón por tiempo, esas motivaciones, cuando el ser humano con su propia sabiduría trata de entender lo que es a lo que se le llama un psiquiatra, y usted puede decir, sí, van a la escuela. No, hay muchos psiquiatras que nunca han ido a la escuela. Son los que están aconsejándole a usted. Si ese tal psiquiatra o psiquiatra, sea consejero, ayudante, informador, etcétera, le trae información a usted para tratar y le dicen, oh, sí, ya yo veo lo que está en ti, yo entiendo cuál es el problema. Puede que esté cometiendo errores y le dé a usted una decisión rara que vaya a crearle más problemas que lo que usted tiene. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque usted no tiene la capacidad de poder entender quizás hasta qué punto esa persona sabe o entiende o conoce lo que está diciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Espíritu Santo, cuando llega y la palabra ya ha discernido todo, ya conoce en el corazón lo que hay y conoce cómo está entretejido con su voluntad. Entretejido con su voluntad. Por eso que dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que hago no lo entiendo y no deseo hacerlo. ¿Cómo resuelvo esto? Porque no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento para poder entrar a ese lugar tan profundo, invisible prácticamente, para poder yo separar una cosa de la otra. ¿Cuántos alaban al Señor? Puedo cometer errores, y muchos cometen errores, y a uno le duele cuando uno ve a un creyente que hace una decisión. Oh, ya. Y muy seguro le hablan a usted, le dicen, no, pastor, usted no tiene que decirme más nada, ya yo sé lo que tengo que hacer. Ya. Pero mi hijo, si hubo una persona que Dios ha colocado más por encima de ti en tu vida espiritual, te está diciendo algo para tu bien, aunque tú entiendas que no te conviene, ¿no sería sabio escuchar? ¿No sería más sabio escuchar lo que Dios te está diciendo a través de, o tratar de decirte a través de él o ella, que tú mismo haber supuestamente sondeado la situación y hacer tus propias decisiones? ¿Cuántos alaban al Señor? Como mínimo, no debes tú de ir a la palabra entonces y averiguar si tú estás correcto o no. Pero vas a quedar con duda, porque quizás tú no estás en la capacidad de poder entender esas cosas. Quizás tú lo que andas buscando es apoyo a la mala decisión que ya tú has hecho. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando un ser humano trata de discernir qué es lo que hay en el corazón de una mujer o un hombre, puede cometer graves errores. Pero el Espíritu Santo conoce exactamente, y cuando prepara el plan de rescate para ti, de nuevo, ese plan viene cortando, ya viene, primeramente, esa medicina espiritual que va a llegar hasta la parte interna tuya. Primeramente conoce el Señor que va a encontrar la oposición en ti.
Por eso es que dice el apóstol Pablo que quiero hacer esto y no lo hago. Hay una oposición. ¿Cuántos alaban al Señor? A eso se le llama la naturaleza caída, el viejo hombre, la vieja mujer, que continuamente está buscando, mira, pero que no, que tú sabes que no te conviene mejor, etcétera. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el Espíritu de Dios manda la fórmula con la palabra que necesitas para tratar con el mal que está impidiendo tu crecimiento, está impidiendo tu relación con Dios, está amenazando tu vida espiritual. Estamos hablando de la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se prepara esa fórmula, ya Dios la conoce y la manda. La palabra de Dios viene ahora como una fórmula incluyendo todo lo que tú necesitas. Ya Dios conoce cuál es el mal en ti, cuál es la oposición, pero conoce que hay en ti todavía un interés de entender, de conocer la palabra de Dios para entenderla y cambiar. Tú quieres cambiar, tú deseas cambiar, no sabes cómo, hay una oposición, pero tú llegas a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque tú entiendes que lo que estás luchando, con lo que tú estás luchando, va más allá de lo que tú conoces y quién tú eres. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese asunto solamente lo resuelve Dios, porque Él fue el que me hizo y conoce. Y Él conoce cuál es la batalla que estoy luchando. Él la conoce bien, qué es lo que tiene que cambiar en mí, que no me deja cada vez que quiero dar un paso, encuentro oposición. Pero con el poder del Espíritu y la palabra de Dios, yo voy a dar ese paso y yo voy a cambiar la situación con el poder del Espíritu Santo y el plan de rescate de Dios a través de su palabra a mi corazón. Y eso no falla. Eso no falla. Si usted se afinca y usted confía que Dios es quien tiene la mejor solución al problema que a usted le hace difícil usar su voluntad para ponerse en el lado de lo que Dios llama hacer el bien. El Señor va y está dispuesto, y en este momento lo está haciendo, está proveyendo la solución. Yo soy el camino, es la palabra hablando. Yo soy el camino, la verdad. Y es la verdad lo que tiene que tomar control en tu vida, porque es el engaño de la carne lo que realmente está opacando tu vista para que no pueda ver. Y las atracciones del mundo, eso dice la palabra. Y el enemigo lo usa como un arma. Recuerda que es una lucha, una pelea, que hay un francotirador por ahí tratando de derribar tu vida. Pero por aquí está el poderoso Espíritu Santo y la poderosa palabra de Dios, que nunca ha perdido una batalla. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero la luz alumbró en medio de las tinieblas. ¿Recuerdan el vaso o la taza con el café y el agua? El corazón del hombre y la mujer que no conoce a Dios está lleno de tinieblas, dice la palabra. Oscuridad. Pero cuando entra la palabra de Dios, que es luz, porque la palabra es intercambiable con el Señor Jesús. Porque dice: en el principio era el Verbo. El verbo es la parte de la oración que significa acción y movimiento. ¿Usted recuerda la definición en el 4º grado de escuela elemental? Parece que era más o menos en ese tiempo. La forma más básica de entender el rol del verbo gramatical dentro de la oración.
castellana, significa acción y movimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice en 1 de Juan 1, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Wow. If you look at the hairs on my body right now, it's like, wow. Jesús estaba presente durante la creación del universo, la creación del tiempo, cuando se movió el tiempo por primera vez hacia adelante, el primer día. ¿Cuántos alaban al Señor? Fue posible por Jesús, la palabra de Dios. En el principio era el verbo, la palabra. Cuando el Señor habló, Jesús ejecutó. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted me va a decir a mí ahora que no va a tener sentido lo que dice la palabra cuando dice, irá y hará aquello para lo que yo la he enviado y no regresará vacía. Tiene sentido. ¿Cómo es posible que el mismo creador del universo entra dentro de su creación y ninguna fuerza natural que por ende fue creada por él no le va a obedecer? ¿Quién es este que aún la mar y los vientos le obedecen? Tuvieron que decir los discípulos que esa palabra, que significa inclusive la acción del mismo creador del universo, esté tratando con una hormiguita como es un ser humano, y que esa palabra vaya a penetrar y que vaya a encontrar resistencia y no vaya a conformarse a la promesa de Dios de que no volverá atrás vacía, sino que hará lo que Él la manda hacer. ¿Cree usted que ese poderoso verbo de Dios, cuando penetra en el corazón, cuando penetra en el interior del hombre y la mujer, no importa quién sea, por su gracia, aleluya, Él se fija en una persona y esa palabra penetra, no importa cuán difícil, cuán rebelde sea, cuán resistente a lo que escucha? El Señor se fijó en él como se fijó en Saulo, Pablo, luego de Tarso, y cambió ese hombre completamente. Cayó al piso, tuvo que caer al piso y decir: Señor, ¿quién eres? ¿Cree usted que usted ni yo seremos nadie para creernos vanamente que podremos resistir la penetración de la palabra de Dios en nuestras vidas? Yo estaba involucrado antes de regresar a los caminos del Señor dentro de todo tipo de filosofía, estudio y cosas, y creía que yo sabía mucho y cuantas cosas, ¿verdad? Y bueno, y que eso era todo para mí, hasta que me encontró la palabra de Dios. Y esa semilla, oiga bien, fue plantada cuando yo era un niñito. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, yo estoy escuchando esos coritos. Y quizá yo decía, pero ¿quién será esta gente que hablan tan duro? ¿Cuántos alaban al Señor? Mi papá, mi mamá pastora, mi papá pastor. Yo nací en eso, se plantó esa semilla ahí, pero esa semilla no germinó hasta que yo tenía unos 16 años de edad. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sabía nada, pero el Señor estaba trabajándome hace tiempo. Así que la palabra de Dios es viva. Eso es que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Porque cuando el Señor la envía, cuando se suelta la palabra que el Señor ha inspirado, como está escrita en la palabra, es con propósitos. Y en este día el Señor ha hablado a través de ella.
a todos nuestros corazones. Es eficaz también. Recuerda la otra definición del verbo, movimiento. Quiere decir que tiene el poder a su nombre. Tiene el poder, tiene la autoridad para hacer aquello por lo que ha sido enviada. Y lo que resiste, I'm sorry, porque cuando dice que corta, lo que se corta en el cuerpo duele. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esa es la realidad de todo aquel que determina afirmar su paso con el Señor y caminar en nueva vida. Va a ser desafiado. ¿Cuántos alaban al Señor? Va a ser desafiado. Pero la palabra de Dios, confiado nosotros en ella, será eficaz para derrotar toda oposición interna. Porque muchas veces los peores enemigos de ese proceso somos nosotros mismos. O externa, que es nuestro ambiente, aquello que está a nuestro alrededor, que es el mundo que quiere influenciarnos. Son las cosas que vemos que quieren convencernos de que es mejor nosotros vivir una vida tal como esa que pensar en algo que está en un futuro. No, nosotros no vivimos en un futuro, nosotros vivimos también en un presente, porque así dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Póngase de pie conmigo, hermano. El Señor sabe por qué. Cada palabra que sale de su boca es para nuestro bien, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Si el Señor te ha hablado a tu corazón, y esa semilla de la cual yo hablaba, que fue implantada en un tiempo, la cual es la que te continúa dando cierta esperanza de que un día tú vas a entender y tú vas a dar ese paso, en este día ha explotado con la luz de la palabra de Dios en tu corazón. Tú puedes pasar al frente, vamos a orar por ti antes de que salgamos de aquí. Pero te voy a asegurar que sea ahora o sea después, la palabra está en ti, está germinando para salvación de tu alma. No la resista, simplemente cede a Dios. Cuando tú la resistes, está demostrando cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios, que aún así Él te sigue hablando. Pero tú puedes responder a ella en este día. Y tú puedes decir: yo no voy a esperar más tiempo ya. Voy a hacerlo en este momento, porque yo sé que resistir la palabra de Dios es más difícil que vivir la vida de confusión, ansiedad, sabiendo que no estoy haciendo bien y debo de hacer el bien en buscar a Dios. Pasa al frente, yo quiero orar por ti. Antes de que yo haga la oración de despedida, tú puedes pasar al frente, si no, más luego.